La educación, ciencia y cultura son los tres ejes de trabajo que han estado entrelazados con el desarrollo de los valores y la ética en un marco de impulso del derecho a la educación y su combinación con la educación en derechos humanos, garantizando así los principios de igualdad y justicia en nuestra sociedad como parte de los conocimientos básicos para el desarrollo integral de la persona. La creación de la Oficina Regional del Instituto de Educación en Derechos Humanos constituye un paso de particular importancia. Bueno, en este bloque voy a iniciar preguntándole, ¿cuántos países integran la Organización de Estados Iberoamericanos? 21 Estados miembros. 21 de pleno derecho, sí. Muy bien. Y dentro, ya que escuchábamos ahí de proyectos y enmarcos, hablando y aprovechando estas palabras, ¿cómo es que se enmarca la OEI en los diferentes proyectos de cooperación en nuestro país, por ejemplo? Pues los últimos años hemos desarrollado básicamente 6 ejes fundamentales de trabajo: educación de jóvenes y adultos, en lo que implica la formación integral, como decíamos, de la persona, desde educación inicial hasta la educación superior, la parte de formación docente, que nos parece vital, que nosotros llamamos profesionalización del sector docente, que tiene que ver con la preparación y la dignificación del magisterio y la actualización, digamos, de los conocimientos y de las metodologías adecuadas para el desarrollo de las competencias. El tercer eje, que tiene que ver con la educación tecnológica, digamos, o tecnología educativa, mejor dicho, para desarrollar todas las innovaciones y todos los avances tecnológicos que se dan en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el cuarto eje, que tiene que ver con habilitación laboral, es decir, la formación técnica de la persona para prepararla complementariamente a la educación que se le está dando de forma, digamos, integral, prepararla para su vinculación con el mercado de trabajo, prepararla mejor para hacer las cosas que hace para vivir, esa habilitación laboral. Otro eje que tiene que ver con el desarrollo emprendedor, que nosotros llamamos de cultura emprendedora, es desarrollar todas aquellas habilidades y competencias que las personas tienen para comprender mejor su entorno y desarrollar sus propias posibilidades, ya sea de vincularse a un trabajo en el mercado o desarrollar sus propias iniciativas, sus propias microempresas, cooperativas, etc. Y otro eje final que tiene que ver con el derecho a la educación y la educación en derechos. Acabamos recientemente de aprobar a partir del año pasado y al inicio de 2014 se aprobó el Instituto de Educación en Derechos Humanos, con sede central en Colombia y 2 subsedes regionales, una en Montevideo para Mercosur y una aquí en El Salvador para el área centroamericana. Ya desarrollamos el primer programa, que fue la observación escolar electoral. En las 2 elecciones pasadas de la Presidencia de la República, primera y segunda vuelta, hubo 420 estudiantes acompañados por 60 más o menos adultos, entre padres de familia y docentes, que desarrollaron un proceso de observación escolar electoral, no, digamos, de los resultados de las elecciones, sino que del comportamiento de los partidos políticos, cómo se preparan, cómo se desarrolla, cómo se utilizan las escuelas, cómo se reciben y cómo se devuelven las escuelas, cómo se ponen de acuerdo, digamos, entre las juntas electorales y demás, es decir, cómo funciona todo el proceso como parte de un proyecto, un programa de formación cívica para los estudiantes. Bien, ahora, bueno, nos queda claro que hay apoyo y proyectos en los cuales trabajan de educación sobre todo y un desarrollo integral para que sea una independencia pues de estas personas que tienen esas necesidades. Me llama la atención, tal vez podemos hablar un poco de cuando dicen que trabajan en el aspecto cultural. ¿Qué nos puede decir de esto? Nosotros consideramos que la cultura es una parte fundamental del desarrollo de los pueblos, no solo por lo romántico, por lo estético y por lo bonito de la cultura, sino que en primer lugar porque forma parte de nuestra propia realidad, de nuestra propia idiosincrasia y de nuestra forma de comportamiento. Es nuestro patrimonio propio, ¿verdad?, de la idiosincrasia del pueblo, pero además la cultura tiene un valor económico que normalmente no se le reconoce, ¿verdad? Nosotros hemos venido impulsando desde hace algunos años en diferentes países el trabajar un programa de registro en cuenta satélite de la cultura para poder
demostrar, digamos, y poner sobre la mesa el valor que la cultura tiene. Por ejemplo, para los Estados Unidos la enseñanza del inglés, el idioma como sí, es un activo intangible que tiene un valor enorme, un valor cultural. Claro. El español es un idioma que se habla en la mayoría de los lados. Entonces, eso debería ser también un activo. Las artes, la cultura, la música, la pintura, la danza, el teatro, sobre todo. Es la identidad, entonces. Exactamente, las expresiones culturales en su más amplia acepción son parte del desarrollo propio de la persona, de su sentir, de su ser, y por lo tanto nosotros consideramos que eso es parte del desarrollo integral de la persona. La educación debe conservar y debe impulsar el reconocimiento de la diversidad cultural como parte de su concepto educativo, digamos, integral para el desarrollo de la persona, de sus máximas capacidades y su posibilidad de desarrollarse en la sociedad y de ser una persona de bien para el beneficio y desarrollo de la sociedad. Claro, bueno, y me imagino que en Latinoamérica hay muchos casos parecidos, ¿no? Por supuesto. Tenemos muchos en común. Exactamente, hay mucha historia común en Iberoamérica, por eso cuando surgió el espacio, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la primera cumbre en el año 91 en Guadalajara, México, se hablaba precisamente de eso, de que el espacio iberoamericano tiene raíces históricas y culturales comunes, ¿verdad? Muy parecidas, más que muchas otras regiones en el mundo. Por ejemplo, Europa, hemos visto el proceso de construcción de la Comunidad Económica Europea con diferentes idiomas, con diferentes monedas y con diferentes costumbres, etcétera, que han tenido que venir trabajando en todos esos aspectos para ir creando la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Iberoamericana existe desde siempre. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando trabajamos allá en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, una vez se recibió una solicitud de cita de una organización de viudas iberoamericanas. Y la primera reacción de las personas ahí, bueno, ¿qué es esto de viudas iberoamericanas? Y era un programa interesantísimo, precisamente orientado a desarrollar las capacidades de las mujeres que habían quedado viudas y que de repente se convertían en madres, en jefes de familia. Madre y padres claro. De la misma familia. Pero lo interesante de esto es que hay asociaciones iberoamericanas de todo tipo, de bomberos, de neurocirujanos, de deportistas, de todo. Porque la vivencia, la dinámica de la comunidad iberoamericana supera las instancias oficiales. Entonces, la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el desarrollo de la Cumbre Iberoamericana, de la Conferencia Iberoamericana y del Sistema de Cooperación Iberoamericana, básicamente es un reflejo de la dinámica de la sociedad. Qué bien. Bueno, y a hacer la aclaración que iberoamericano, pues allá está en Europa, España y Portugal. ¿Verdad? Correcto. Los países miembros. Correcto. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos televidentes, en el programa y ya volvemos para el cierre. La OEI es un organismo internacional de carácter gubernamental, dedicado a la cooperación y asistencia técnica entre los países iberoamericanos en los campos de la educación, la formación técnico-profesional, la ciencia, la tecnología y la cultura. La OEI se constituyó en 1949, integrada por 21 Estados miembros de pleno derecho, que son todos los países iberoamericanos que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.